Resplandece podrás encontrar entrevistas, podcasts, concursos y mucho más. Resplandece, auspiciado por Setup Rima. Teléfono 990-055-046. No te lo pierdas. Resplandece. Muy bien, Dios les bendiga, chicos. Una noche más en Resplandece. Que Dios les bendiga, es un gusto, un placer estar con ustedes hoy y queremos que usted pueda disfrutar de este tiempo especial en Resplandece. Hoy tenemos un invitado espectacular, es nuestro amigo Alex Cotrina, que lo veo de, allá me va a contar de cuántos años. Alex, buenas noches, que Dios te bendiga, Alex. Hola Percy, qué gusto saludarte y compartir este tiempo aquí en este bello programa. También saludar a todos los amigos que nos están siguiendo y conectándose pues a través de las redes sociales. Un placer y una bendición compartir con ustedes esta noche. Qué bueno, Alex. No te veo, Alex. Creo que la última vez que nos vimos fue cuando el hermano Pablo vino a despedirse. Creo que por ahí fue. Es que hemos hecho muchas cosas juntos cuando éramos más jóvenes. Más jóvenes. Somos jóvenes todavía. Sí, somos jóvenes. Pero sí, una de las cosas que hicimos también fue la vigilia en el Estadio Nacional. Sí, también. Y luego la despedida de los jóvenes al hermano Pablo. A mí me tocó ser el chambelán. Sí. Y cuidarlo todo el día. Sí, una bendición. Pero nos conocimos en el Movimiento Nacional de Oración. Exacto. Cuando el Perú sufría, moría gente. El tiempo del terrorismo. El tiempo del terrorismo, el tiempo donde salir a la calle era complicado. Sí. Mi papá me decía, yo era muy joven, muy adolescente, estaba en la secundaria, pero era el mayor de 3 hermanos. Me decía, mira, si yo no regreso, tienes que cuidar a tus hermanos y a tu mamá, ¿no? Imagínate crecer con un papá que te dice eso cada vez que se va a trabajar, ¿no? Entonces, pero una etapa donde, como lo conversábamos antes de este momento, los jóvenes de hoy no entienden qué es la crisis por la que atravesamos, ¿no? El país está viviendo una situación complicada. Y a nosotros nos tocó vivir bombas, navidades en oscuras. Hacer colas. Para desayunar sin azúcar. Para comprar leche en sí. Sí. Y para comprar querosene, y para comprar arroz, y para comprar azúcar. Y si no tenías más hermanos, piña, porque solo comprabas 1 kilo de arroz nada más. Somos de la generación que no tenía Wi-Fi, ni tenía Netflix, y teníamos que enviar al más pequeño de la familia al techo, ¿te acuerdas? A mover las antenas, para cantar 1 o 2 canales. Ya, sí. Quédate ahí. Quédate ahí. Sí. Espectacular, ¿no? Sin tecnología, sin acceso, sin Rapid, sin Uber, ¿no? ¿Verdad? Mis hijos me dicen en una conversación, papá, ¿no te aburría? Pero era una generación donde aprendíamos a divertirnos, ¿no? Y si no había pelota, hacíamos pelotas de trapo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y mata gente, los juegos en la calle. La iglesia era un lugar donde socializábamos con los muchachos, con sus problemas y dificultades, pero fue una generación que aprendió a confiar en el Señor desde temprana edad por la crisis en la que vivimos, ¿verdad? Sí, es verdad. Podía salir a hacer marcha. Eso quiere decir que la crisis forma carácter y que el carácter te va a sostener, ¿no? Tiempos difíciles forjan líderes de carácter. Pero líderes que son forjados en tiempos difíciles, por tratar de darle lo mejor a sus hijos para que no sufran lo que ellos sufrieron, generan una siguiente generación de cristal débil, ¿no? Que no valora lo que tienen porque piensan que la vida o la historia es solo lo que vivieron. Y una generación nini. Y quien no conoce su historia está condenado a repetir, ¿verdad?, los fracasos y las situaciones complicadas. Dijiste una verdad que de pronto hemos cometido el error, ¿no? Que hemos querido que nuestros hijos no pasen lo mismo que nosotros pasamos, le hemos dado todo en bandeja y que ahora esos hijos no valoran de pronto ni lo espiritual, ni cómo tienen los recursos para tener hoy lo que puedan tener, ¿no? ¿Te acuerdas que antes nos hacían memorizarnos todos los libros de la Biblia? Sí, y textos. Y textos bíblicos de memoria, ¿verdad? Sí. Hoy la generación está muy alejada del fundamento y eso es peligroso porque lo que nos lleva a la iglesia de Perú, a donde estamos ahorita, es que una generación de la que tú y yo venimos
que se aferró a Dios a pesar de nuestras limitaciones. Exacto. Y fue Dios quien nos ha traído hasta acá, a pesar de nuestros errores y de nuestras fallas. Y hoy, antes éramos los jóvenes que decíamos, no nos dan la oportunidad. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad y hay veces olvidamos. No, y le damos la oportunidad. Le damos la oportunidad a los jóvenes. Yo soy, bueno, una de las personas que sí creo en los jóvenes, porque hasta ahora sigo trabajando con jóvenes, y les doy la oportunidad. A veces lo que no entiendo es que no la aprovechan. Tienen demasiados estereotipos externos Ya. que dicen, si no tengo la última cámara o el último celular, no voy a hacer nada, ¿no? Pero en nuestro tiempo no había tecnología y no había ni celulares buenos, ¿te Nada. acuerdas? Y con lo poco que teníamos, Y el que tenía celular era un de ese tamaño, ¿no? correcto, era un ladrillo. Pero recuerdo a don Pedro, ¿no? Que Claro. veía potencial en los jóvenes y él tenía una herramienta que era la radio y la televisión radio. y nos decía, chicos, vengan. ¿No? No nos preguntaba si estudiábamos comunicaciones, No. oratoria, él veía Y potencial. nosotros no pensábamos, ¿me van a dar para el pasaje? No. ¿Me van a dar para lo otro? No, No nosotros pedíamos. poníamos nuestra plata y nos Queríamos la íbamos. oportunidad. Era una generación que buscaba oportunidad. Nada más. Hoy los jóvenes no saben discernir la oportunidad y tampoco se preparan para la oportunidad. Porque para tener éxito en alguna tarea se tienen que cruzar dos elementos, la oportunidad y la preparación. Exacto. Entonces es muy importante que se preparen. Antes, para yo ir a estudiar tenía que viajar desde el cono norte de Lima, de Independencia, tomar mi bus, porque no había combis, 1 hora y media, 2 horas para ir al centro de Lima. ¿Te acuerdas que en Wilson estaban todos los Exacto. institutos? Y hoy tú puedes estudiar a la distancia de un clic y los jóvenes no quieren prepararse. Sí. Los niños adolescentes están metidos en los videojuegos y yo digo, pero si usaran ese tiempo, ¿no? Para estudiar un curso de programación, de diseño, de algo, estudian y le dicen, no, déjenme vivir mi niñez, ¿no? Son muy, muy engreídos. Nuestra generación oraba por una guitarra y te acuerdas que tenías que llegar temprano a la iglesia para ser el primero a agarrar el bombo, la guitarra o la pandereta, ¿no? Y si no, no tocaba. Y si no, no tocabas, Exacto. ¿verdad? Y cantábamos todos, ¿verdad? Cantábamos todos porque nos programaban. Martes de oración, jueves de enseñanza, sábado de jóvenes. Todos queríamos cantar el domingo, pero ahí también había mafias ese tiempo. Pero lo interesante es que éramos una generación que quería servir, quería aprender. Exacto. Te cuento que yo en mi iglesia no habían guitarras, la iglesia no tenía guitarra, entonces yo me hice mi guitarra de cartón. Con cuerdas hilo de nylon. de nylon. Y ahí yo alucinado, pues, ¿no? que tocaba, hasta que muchos años después logré comprarme una guitarra. Y la pasión por servir y predicar y compartir el evangelio con otros. No sé si era una excusa para irme con los jóvenes de la iglesia fuera de mi casa, pero era como el Señor nos formó para servirle. Exacto. Yo me acuerdo conocerlo a Alex estudiando computación. Del Cono Norte, claro, y nos convocan al Ministerio Nacional de Oración un amigo, el Chinito, Rolando Tamashiro, que bueno, está con el Señor. Rolando Tamashiro nos convoca a todo un grupo de jóvenes para hacer una vigilia, ¿no? Y empezábamos con las vigilias radiales, me acuerdo, a un horario 11 de la noche donde nadie lo escuchaba, ¿no? Pero que empezó a tener mucha sintonía, Sí. porque los chicos empezaban a llamar, empezaron a tener conexiones ahí, y luego empezamos a hacer en el Divoz la vigilia, de ahí Juveniles. nos fuimos también a Ex-Cine Azul, también hicimos vigilias juveniles, de ahí empezamos al estadio, El ¿no? Estadio Nacional, que también apoyamos a Franklin, también Claro. que vino, Festiniños. Festiniños también, todo, ¿te acuerdas tú? Tienes buena memoria, Alex. Es que son momentos que nos van marcando, ¿no? Exacto. Y tú fuiste becado para irte a un entrenamiento, Sí, ¿no? sí fui becado por un entrenamiento. Siendo muy joven. Sí, pero ya me había casado. Estaba entre los 25 años y 28 años. Y me acuerdo que nos dijeron que nos vayamos a... ¿Cómo se llama este sitio? La sede central de Franklin Graham. Sí, en los Estados Unidos. ahí era, pero yo no fui porque justo me nacía mi primer hijo. ¡Wow! Y mi esposa estaba en plena para que nazca mi hijo y no pude ir, ¿no? Pero fuiste seleccionado. Fui seleccionado. Fuiste ¿no? Fui parte el primer chosen. Sí, fui parte de ellos, pero gracias a que otros chicos fueron y disfrutaron de ese tiempo especial. Y trajeron ¿no? y compartieron. Y nos alegramos, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí no me eligieron. Vivía muy lejos para llegar al No, aeropuerto. no, pues sí, Pero nos alegramos cuando nuestra generación salía. Exacto. Y éramos jóvenes Exacto. desconocidos. Para muchos éramos solo eso, ¿no? Los chiquillos que pegaban los carteles para los eventos Pero te das cuenta que toda esa generación hoy son pastores y lideran y ministerios. lideran buenos ministerios. Y han crecido y Dios los ha bendecido. Sí. Porque veníamos a... Hay veces... Yo llegaba a la iglesia el jueves cansado porque tenía que trabajar todo el día, estudiar. Exacto. Y me sentaba a escuchar el mensaje y me quedaba dormido, no porque era un irrespetuoso, sino que tenía que madrugar todos los días para hacer toda esa faena. Pero soy de la generación donde me enseñaron, no te pierdas ni un culto, ¿no? Todos los cultos, y teníamos que estar todos los cultos y a veces me quedaba dormido y había el diácono ahí, ¡sí! ¡Oye, carnal, despierta que Cristo viene y te vas a quedar! No, pero fue un tiempo especial. Claro. Y bueno, Alex está ahí. Ahora después me acuerdo que enseñabas computación luego también. Fuiste maestro de computación. Sí, por muchos años. ¿No? Fui docente en varias entidades educativas superiores y técnicas. Exacto. Ahí conocí a mi esposa Exacto. y luego De empezamos. ahí levantaste una obra Sí, que... la primera. La primera obra Sí, que... Independencia. Exacto. ¿Y tu ministerio se llama? El- ¿Sueños? Claro, el trabajo que hacemos interdenominacionalmente se llama Equipo de Sueños. Ya. Es una institución jurídica. Pero la iglesia que levantaste, se llama Misión Cristiana de la Gloria de Dios. Misión Cristiana. Que la plantamos también y la legalizamos. Y Exacto. todo está Y declarado. están independencias ahora hasta ahora. Sí, sí, sí. Ahorita hemos plantado más de 25 iglesias. Algunas están con nosotros, otras han seguido sus propios caminos. Pero nos hemos especializado de alguna manera en desarrollar equipos para plantación de iglesias. Y eso me ha ido acompañando. Lo chévere en mi caso es que papá era pastor, Claro. pero papá me dijo, cuando yo le dije, ya papá, ¿sabes qué? Voy a dejar todo, voy a ser pastor. A ver, te voy a explicar, me dice. Los pastores no ganamos suficiente dinero en las iglesias. Por eso yo no cobro, me dijo mi papá. Exacto. Mi papá era un bivocacional. Claro. Hoy le dicen los tent makers, Ya. ¿no es cierto? Los hacedores de tiendas. Exacto. Y él trabajaba duro porque tenía la responsabilidad de 3 niños, De una ser familia, papá, de y- mantener. y la iglesia, ¿no? Entonces él me decía, trabajamos con gente que todavía no aprende a dar. Entonces, si vamos a pararnos en un púlpito para pedir plata a la gente, menospreciamos el evangelio, el propósito real, que es predicar salvación y discipular a la gente, ¿no? Me dice, algún día tendremos iglesias que paguen bien a sus pastores, pero no nos tocó, ¿no? Y nos toca hacer ahorita tent makers o bivocacionales. Así que bienvenido al ministerio, pero lo primero que me haces es conquistarte una carrera. Si quieres conquistar el mundo para Cristo, conquista algo primero para ti. Está bien. Liderazgo puro, ¿no? Y yo dije, y el otro dice, ya papá, ¿y entonces tú me vas a pagar la universidad? No, papá, bienvenido a la realidad. Yo tengo para darte comida y casa. Quieres estudiar, es tu sueño, es tu meta. Trabaja y estudia. Ser responsable con tus sueños y con tus metas. Y yo decía, era injusto porque el hijo de mi pastor y los líderes de la iglesia tenían sus papás que le pagaban todo y a mí no me tocó. Me dice, y dijo, hijo, bienvenido a la realidad. No vivas los sueños de otro. Construye y vive los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso los construyes tú. Y te ha dado manos, te ha dado pies. No eres una persona con desventaja, así que no me digas, es que yo soy conero, por eso no tengo oportunidad. La Biblia dice que todo lugar que pisare la planta de nuestros pies, ¿verdad? Exacto. Dios lo va a bendecir. Así que no te avergüences de dónde vienes. Algunos dirán, no, que yo soy pues de las asambleas. Fuera de acá. Estás en el mejor lugar, ¿verdad? Bueno, yo no soy de las asambleas, pero tú, sí, este programa lo sintonizan más lo de las asambleas, pero estás en el lugar adecuado, en la tierra, en la casa donde Dios te puso. Sé leal y sé fiel. A mí me han ofrecido otras organizaciones salirme de mi iglesia, pagarme buenos salarios, pero yo tengo que preguntarme a dónde me llamó Dios. Exacto. Y- Tú dijiste una verdad, que te has especializado en abrir obras. Mira, yo tengo un discípulo que es igual que tú, que abre obras, pero también veo a otros que les cuesta abrir una iglesia, ¿no? Bueno, estamos ahí, son pastores, pero no pastorean, ¿no? Y les mandas a abrir obras nuevas y no saben qué hacer. Es que hay gente que busca la posición, pero no escuchar a qué Dios los llamó. Exacto. Y hay veces, yo aprendí en la iglesia donde crecí, que servir limpiando, ordenando, organizando, cuando lo haces como para Dios y no para los hombres, es la forma como tú atraes la mirada de Dios para que te califique para otras asignaciones.
Pero si tú estás en la iglesia compitiendo, quejándote porque a él y a mí no, porque hay preferidos y a mí nunca me van a mirar, es lo último que te tiene que importar, porque basta que Dios te mire. Yo, cuando serví en la iglesia, todavía no era hijo de pastores. Mi papá fue pastor después que yo ya había estado buen tiempo en la iglesia, ¿no? Y sin embargo, aprendí de un buen pastor. Mi primer pastor se llamó Fernando Ore, que ya está con el Señor, y él llegaba a las casas y no te predicaba, llegaba a las casas y te la barría, te cocinaba, te servía la comida. Wow. Y ese pastor iba y hacía el mercado y venía y te bendecía. Y nunca te pedía una ofrenda. Murió humilde, sencillo, en la punta de un cerro. Nunca buscó una ganancia deshonesta, pero te enseñaba con el ejemplo. Entonces, nunca miré la iglesia como un lugar donde voy a sacar plata, porque mi papá era bien claro. Nuestra realidad no es esa. Es un honor que Dios nos da servir en la congregación. Pero si tú eres fiel en lo poco, sobre mucho Dios te va a poner. Exacto. Y me dijo, ¿qué quieres? Carrera. Imposible pagarla para ti. Pero para Dios no hay nada imposible. Exacto. Entonces, si hay algo que tienes que enseñarle o decirle hoy a los chicos que les cuesta abrir una iglesia, que no saben de pronto cómo empezar, ¿qué le podrías decir? Hay 3 tipos de colaboradores desde mi experiencia para abrir una iglesia. ¿Ya? Los que son llamados a abrir una iglesia, los que son llamados a sostener la apertura de una iglesia y los que son llamados a ser parte del equipo que va a abrir la iglesia. No todos podemos ser los pastores. Exacto. No todos podemos ser los que vamos a ir a un lugar y acá se va a hacer, pero sí todos podemos ser parte de un equipo. Yo creo que Dios en este tiempo, bueno, siempre a lo largo de la Biblia, David no hubiera hecho nada si no tenía un equipo. Sí. Y el equipo lo cuidaba. Cada quien cumplía su rol. Abisaí, cuando David estaba cansado y casi lo matan, Abisaí se arriesgó y mató al filisteo y lo protegió al rey cansado. Y un rey cansado es un peligro, un líder cansado es un peligro, ¿no? Y sus chicos que le dijeron, nunca más vas a salir a la guerra, porque no queremos que se apague la lámpara de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Es que yo tengo que saber dónde estoy. Entonces, si alguien es llamado a abrir una iglesia, no te pongas de envidioso, pues, a ver que lo haga, a ver, pues, si es, ¿no? Porque hay gente que se cree, pues, los fiscalizadores del ministerio, ¿no? Entonces, lo nombran a él y no te nombran a ti, te pones enojado, celoso, lleno de envidia y encima te engríes, cuando la actitud debería ser, gloria a Dios. Vamos a apoyarte. Cuenta conmigo, no solo con mi asistencia, cuenta con mis finanzas, cuenta con mis habilidades, con mis dones, con mis talentos, con los equipos que tengo. Y eso es lo que necesitamos desarrollar cuando hablamos de plantación de iglesias. O sea, ¿quién va? ¿Quiénes lo acompañan y quiénes lo sostienen? Necesitamos creer que la iglesia de Perú va a pasar a una etapa diferente, donde no solo enviemos a plantar una iglesia y los olvidemos. Claro, aprendamos a sostener, ¿verdad? Y movamos las finanzas con una visión de reino mucho más grande, porque estamos sembrando en la expansión del reino de Dios en la tierra. Entonces, Dios te ha bendecido. Dime cuántos panes y peces tienes en la mano, ¿no es cierto? Y no los uses cuando te ponen de cabeza. Úsalos cuando nadie te llama, ¿verdad? Cuando nadie te mira. Sé parte y protagonista con los recursos que Dios te ha dado. Entonces es el que va, el que lo acompaña y el que es parte de. Es parte de. Interesante, ¿no? Así que chicos, ya saben, ¿ah? A ver, nuevamente repite, Siervo, eso. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién quiere sostener? ¿Quién quiere sostener? Y quién quiere ser parte de. Entonces, una iglesia nunca se abre solo. Exacto. Necesitamos un equipo. Necesitamos, por ejemplo, pastor que quieres abrir muchas iglesias, está frustrado porque no te liga ninguna. Primero tienes que tener capacidad de sacrificio, ¿no es cierto? O sea, los pastores nos celebramos que la iglesia esté llena todo un domingo, pero ¿por qué no siembras 10 familias en la nueva iglesia? Hay muchos que están más preocupados, no, que se me van 10 diezmos familiares, pero eso es preocuparse por recursos naturales. Exacto. Cuando es Dios quien sostiene la obra. Si tú siembras correctamente en buena tierra, Dios va a traer multiplicación a la siembra que estamos haciendo. Entonces a veces preferimos encerrarnos en 4 paredes que empezar a decirle, hermanos, dejen de calentar mis bancas, váyanse y llévense las bancas viejas, ¿no es cierto? Porque las van a necesitar en otro lugar, pero necesitamos tener una visión de multiplicación un poco más atrevida. Y no es solamente cumplir el instituto bíblico y sacar el cartón, ya soy pastor. No, el pastorado se ve mucho antes de tener el cartón. Exacto. Sirviendo en la iglesia, discipulando, multiplicándote en otros. Entonces, ¿cuántos tú estás
discipulando hoy? ¿Cuántos ganaste este año para el Señor? Eso puede ser un buen termómetro si estás listo o no para abrir una iglesia, ¿no? Interesante. Buen punto para poder meditarlo y reflexionar con todos los chicos que nos están viendo. Ahora nosotros tenemos hijos Sí, que son ya grandes. yo tengo dos. La mayoría de los pastores anhelamos que nuestros hijos sirvan en el ministerio. Sí, es verdad. Pero un consejo importante sería: no le heredes la iglesia, mándalo a plantar una congregación. Exacto. A ver si Dios lo respalda y no es la herencia del papá, porque el ministerio no se hereda. Exacto. Ahí viene un punto que bueno haberlos tocado, que a veces ha pasado en la historia, que heredas al hijo que no tiene ministerio, ¿no? Y matas a muchos Davids. Exacto, exacto. Y ha fracasado iglesias, ¿eh? Bueno, en la historia se ve, no quiero nombrar ninguna, pero se ve. Pero queremos entender que los hijos de pastores, no porque son hijos de pastores, tienen el ministerio, ¿no? Porque ahí viene el punto, que el ministerio es un llamado, mas no es una herencia. Correcto. Y ahí hay que cuidarnos. No estamos criticando a las iglesias que lo hacen, y esto es con mucho respeto, no se vaya a ofender nadie. Y gloria a Dios si les está funcionando, porque van a ser un número en la estadística de la historia. Pero yo creo que tenemos muchos pastores, hijos de pastores engreídos, Sí. ¿verdad? Porque el papá los sobreprotege en el ministerio cuando hay que soltarlo, que se equivoquen, que aprendan, que enfrenten, que dialoguen, ¿no? Obviamente que van a heredar mucho de lo que nosotros hemos desarrollado en el tiempo, ¿no? Y yo siempre le digo a mis hijos: ustedes son líderes. Y yo: no, papá, nosotros no somos líderes. Tú que nos estás queriendo lavar la cabeza para estar en la iglesia. Van a la universidad, delegado de esto, delegado de esto. Y mi último hijo me dice: papá, ¿por qué todo el mundo piensa que soy un líder? Porque creciste con mamá líder, papá líderes, abuelos líderes. Entonces es normal que el liderazgo esté en tu formación. Se le mete el ADN ahí. Tienes el instinto, le digo, solo que necesitas desarrollarlo y asume responsabilidades. Es importante que enviemos y dejemos que se equivoquen, pero no cerremos la visión como pastores solo en nuestros hijos, porque podríamos estar matando a muchos Davids. Y lo que hicieron antes persiguiéndonos, podríamos terminar repitiendo la historia. Exacto. Siempre criticamos, ¿no? Buena reflexión, buena reflexión. Quería entrar un tema que, bueno, a los que no conocen, Alex tiene un ministerio muy bueno, que me acuerdo yo que pasé por esa bendición yo. Estábamos, me acuerdo yo, pastoreando Nazaret del Rima, Claro. ¿no? Y me acuerdo que para construir el templo yo había donado mi moto. Yo tenía una moto chiquita y la había, una Suzuki de 70, y la había donado para hacer una rifa y poder con ese sostener la demolición y luego ser parte de algo, ¿no? Y un día Alex me dice: ¿y Percy, tú no tienes movilidad? Le dije: sí, el taxi te lleva para todos lados, ese te lleva a todos lados. Y me dice: no, me dice, queremos apoyarte en algo. Y me acuerdo que me pidió el DNI y a través de este varón el Señor lo usó para que un ministerio me regale una moto. Y entró a la iglesia él con su casco y manejando la moto y los ujieres detrás de él. Y entró hasta el púlpito ahí para que me regale la moto. Yo me acuerdo de eso. Y luego al año de que me regala la moto, un jovencito en la iglesia ¿cómo se llama? Se gradúa del seminario. Y digo: ¿dónde vas a ir a trabajar? ¿Te quedas conmigo o vas a provincia? No, me voy a Puerto Maldonado. Y en Puerto Maldonado los taxis son las motos lineales, ¿no? Correcto. Y entonces el Espíritu Santo me dice: le tienes que regalar la moto, ¿no? Entonces mis hijos, le dije: mira, le tengo que regalar la moto. Y mis hijos felices, ¿no? Papá, bien. Y le digo: ¿ustedes están felices que le voy a regalar la moto? Sí, porque viene el carro, me dijo. Y el asunto está que fue verdad, ¿no? Dios después bendijo y nos dio un carrito. El asunto está de que, ¿por qué hago recordar eso? Porque tú fuiste el promotor de ese ministerio que apoyó a muchos pastores que de repente no tenían las posibilidades de poder comprarse una moto. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo está eso ahora? Me acuerdo como si fuera una película ahí en VHS, el día que estuvimos en la iglesia, porque me tocó traducir a Roger Wilson, un marín de los Estados Unidos, héroe de Vietnam, Wow. motociclista, que fue el que vino a entregarte la moto. Por si acaso, la plata no es mía, la compran otros. Sí. Pero mira, cuando yo tenía 11 años, yo iba a la iglesia, a la escuela dominical, y mis padres yo vengo de una familia sencilla, humilde, y mamá decía: que tengas un plato de arroz con lentejas
es una bendición. Exacto. Que tengas mamá y papá en la mesa, quizás no es un super comedor, porque antes no teníamos, ¿verdad? Esos super comedores que hay ahora, pero tener papá, mamá y un plato que comer es una gran bendición. No necesitas ni caramelos, ni piñata, ni regalos, ni nada. Entonces, para mí no era normal tener regalos en Navidad. Pero cuando voy a la iglesia, viene pues el maestro de escuela dominical, que se llama Juan Carlos, y le pregunta a todos los niños, ¿no? ¿Qué quieres para Navidad? Entonces el hijo del pastor quería un Atari, que es lo que sería un PlayStation ahora. La hija de una de las ancianas de la iglesia, una muñeca Barbie, con su juego de dormitorio. El hijo del tesorero, su pelota. El hijo de Judas. Casi digo Judas. Y así todo el mundo pedía buenos regalos. Pues, entonces, Claro, yo sabía que mi papá no me iba a regalar nada. Entonces, pero cuando el profe me dice, ¿y tú qué quieres? Yo dije una moto Yamaha, color azul, 0 kilómetros. Y todo el salón se rió conmigo. Y el hijo de Judas dice lo siguiente, ¿no? Tu padre es tan pobre que no va a tener plata ni para comprarte la foto de la moto. Y todos se rieron, como algunos se están riendo ahorita mientras escuchan esta historia. Tenía 11 años, 11, 12 años. Me fui a casa ese día triste porque me repetía en mi cabeza, tu padre es tan pobre que no tiene el dinero suficiente para comprarte ni la foto. Y aunque en ese momento fue doloroso, esa frase quedó marcada en mí para recordar que yo tengo un papá poderoso. Amén. Tengo un papá natural que confía en Dios y ese Dios todopoderoso hace cualquier sueño posible. Fui fiel en la iglesia, crecí, nunca me fui a la iglesia a pesar de todas las situaciones que hay en una congregación. Un día, yo siempre he trabajado con niños de la calle, llevando comida en las calles, etc. Y un día viene un anciano, su nombre Gary, y me dice, oye Alex, me dice, sí, me han hablado de ti que haces trabajo en los cerros, y te quiero acompañar. Vamos, y lo llevé con los niños. No teníamos plata para dar comida a los niños, pero le hacíamos show, títeres con lo que había. Y el último día lo hice caminar ese viejito duro. El último día me dice, ya no quiero ir mañana contigo. Ya lo aburrí, ¿no? Al viejito. Lo hacías caminar demasiado. Me dice, llévame a una tienda donde vendan motos. Entonces lo llevo a una tienda y en esa tienda era de Yamaha. Y me dice, me dice, cuando eras niño, tú pediste una moto. Y todos se burlaron de ti. Porque tu padre natural no te lo podía comprar. Pero tu papá que oye desde los cielos sabía cuándo es el tiempo de entregarte la moto. Wow. Me dijo, elige la moto que quieras. Me dijo así, que yo te la voy a comprar. Ese señor no conocía la historia. Lo había conocido hace una semana antes. Y voy, elijo la moto Yamaha color azul. Me monto en la moto y me voy a buscar al hijo de Judas, al hijo de mi pastor, a todo el mundo para contarles que Dios ha sido fiel. Exacto. En ese año era el año 2002-2003, hicimos un festival para 45,000 niños en el estadio de la Universidad de San Marcos. Y en la moto se paró mi hermano atrás de payaso y le dimos vuelta a la cancha, hicimos un show chévere. Fue un tiempo espectacular. 2 años después, Gary viene a Perú otra vez y me dice, ¿qué hiciste con la moto? Entonces le muestro lo que hicimos, evangelizamos, nos movimos para todos lados. Me dice, yo represento un ministerio en los Estados Unidos que entrega motos a pastores en todo el mundo. Como has sido fiel con este recurso, ¿podrías ayudarme a buscar pastores fieles con este perfil para equiparlos con una? El niño que venía pobre a la iglesia, Dios ahora le da la oportunidad de tener una moto. La usamos correctamente para la obra de Dios y dimos los reportes en su tiempo y de manera responsable. Y la puerta se hace más grande porque dice, ayúdanos a buscar a otros como tú para que podamos equipar. Entonces, y ahí, en medio de la crisis y el terrorismo, te conozco a ti, conozco a Walter, conozco a un montón de pastores, a Luis Huanca, ¿te acuerdas? Que hacía su festival. Y hacía otros. Y dije, Dios me está enseñando a hacer un canal, un puente para otros. Exacto. Porque para Dios no hay sueño imposible. Entonces allí Dios empezó a entrenar. Por eso es que el ministerio se llamaba Equipo de Sueños. Exacto. ¿No? Entonces, porque buscábamos en el campo a gente con un llamado y una visión para equiparles. No, fue espectacular. Y la semana pasada estuve en el 50 aniversario en Estados Unidos de la Asociación de Motociclistas Cristianos, donde celebramos los 50 años de este ministerio y me encontré con Roger, el que entregó la moto, con su esposa Cheryl, y les tengo un gran aprecio. Me alojaron en su casa para poder participar en la conferencia. Wow, qué bendición. Ya ves, chicos, eso nos da a entender que
lo que en un momento para ti era un sueño, luego se convirtió en una realidad, pero esa realidad no solamente bendijo tu vida, sino le dio la oportunidad para que mucha gente pueda hacerlo, ¿no? Pero tenía la otra opción, irme de la iglesia ofendido, Exacto. resentido, cargar amargura en mi corazón y cortar las bendiciones que venía si aprendí a tener el carácter y el temple de soportar cualquier broma de un niño o de una niña atrevida, porque yo no vengo a la iglesia para que me estén sobando la espalda, yo vengo a la iglesia para buscar a Dios, tener un encuentro personal con Él, recibir de Él e irme inspirado para seguir mi camino como discípulo de Jesús. Sí, yo te conozco y siempre que te he visto dando. Nunca te he visto recibiendo o pidiendo, siempre te he visto dando, ¿no? Y frente a esa realidad es un desafío hoy en día, ¿no? Porque normalmente uno quiere para uno, ¿no? Uno busca para uno, pero son pocos los que en un momento dicen, no, yo quiero ser solo un canal de bendición para otros. Frente a esa realidad, esa experiencia, ¿qué le puede decir a los líderes de hoy, ¿no? Porque los líderes de hoy tienen todo. Yo te digo, antes uno buscaba oportunidades y no las encontraba y se las cerraban la puerta y decía, no, muy joven, no creen. Hoy tú le das oportunidades, los jóvenes no lo creen a veces, no lo aprovechan, pero ¿qué le puedes decir a esos chicos? Mira, alguien que conoce a Dios va a entender que Dios es un Dios dador. Exacto. Y somos hijos de Dios. Una característica de un buen discípulo de Jesús es que es un buen mayordomo de las finanzas y de los recursos que pone en nuestras manos. Entonces, si tú quieres alcanzar una tierra de bendición y de multiplicación, nunca te creas dueño de un celular, de una tablet, de una moto, de una bicicleta. Es del Señor. Y usa ese recurso para compartir con otros, para ayudar a otros. A mí desde muy niño, hay veces mi mamá me decía, tú solo piensas en los demás. Ahora, hay gente que dice, claro, tú das pedales y acabas de regresar a Estados Unidos, tienes que dar, claro. Pero yo aprendí a dar desde cuando yo no tenía. Exacto. Yo trabajaba en las calles, yo vendía fruta en la calle, yo era un ambulante de adolescente y desde ahí aprendí a sostenerme y a sembrar y a dar. Entonces, ¿quieres crecer en recursos? Da. Pero no des al que no trabaja, no des al ocioso, no des al haragán. Aprende a dar en buena tierra. Siembra en este programa, siembra en este pastor, que da fruto, es buena tierra. Nos acostumbraron con una mentalidad de escasez, dale al que no tiene, y lamentablemente muchas congregaciones se han convertido en ministerios sociales. Y Dios no llamó a la iglesia para hacer un trabajo social, Dios llamó a la iglesia para ser discípulos. Y cuando hablamos de discípulos es desarrollarlos de manera integral, espiritualmente, emocionalmente, académicamente, financieramente, ¿verdad? Alguien que tiene a Cristo en su corazón no puede estar aguja. No es que, pastor, soy adolescente. Es mentalidad de escasez. Necesitamos cambiarle ese chip desde el liderazgo hasta las siguientes generaciones. Un pastor va a construir su iglesia y hay veces las iglesias de entorno dicen, ¿cómo lo hará? Se llenan de envidia, de cólera, ¿no? En vez de decir, pastor, te pongo 1000 ladrillos, te pongo 20 bolsas de cemento, pastor, te siembro una camionada de arena. Porque si tú siembras en otros, el principio es simple. Todo lo que siembras, cosechas. Pero si siembras envidia, habladurías, tu iglesia se va a llenar de chismosos y de mediocres. Entonces, cuando yo veo que alguien está avanzando en mí, hemos sembrado hasta autos. ¿Me entiendes? Y Dios es fiel. Dios, increíblemente, ayer estábamos en una reunión con un pastor y mi hija sembró su celular. Un buen celular, no voy a decir la marca porque no me están patrocinando, ya, pero es un buen carísimo el celular, ¿no? Y mis hijos todos estuvimos de acuerdo, dijeron, sí, está bien, vamos a hacerlo, pero por ahí dijeron, no, pero ese hermano es así, se le sacaron sus errores, pero Dios lo sigue amando. Y como buenos discípulos de Jesús, no nos centramos en el error de las personas para descalificarlos, porque quien empezó la buena obra en ellos la va a perfeccionar, ese es Dios, no nosotros. Si Dios te dice, siembra ahí, vamos a sembrar y es un principio. Todo el que siembra correctamente va a cosechar en abundancia. Y esto no tiene nada que ver con el Evangelio y la prosperidad, por si acaso. Esto es, primero ser buen mayordomo en tu congregación, con tu familia, con tus padres y luego empezar a dar. Sí, es bueno, interesante, chicos, ya que ustedes y cada uno de nosotros a veces nos cuesta dar, ¿no? A veces, digo yo porque, bueno, le decía el domingo a los jóvenes, digo, los jóvenes, muchos creen que son misios,
Pero los jóvenes son el área de más recursos en la iglesia, ¿no? Porque cuando van a enamorar o cuando quieren impactar una flaca, no lo llevan a una carretilla, ¿no? Lo llevan a un buen restaurante y sacan pura Santa Rosita. O por ejemplo, Santa Rosa. Por ejemplo, le roban un celular a un adolescente, un joven, a la semana tiene otro. Sí. Si le preguntes, si tienes habilidad para conseguir un celular tan rápido, ¿por qué no usas ese potencial para generar sostenibilidad? Muchos papás en América Latina sueñan con pagarle la universidad a sus hijos. En América Latina, más del 90%, más del 70% de muchachos que sus papás les pagan la universidad no la terminan. Entonces, ¿por qué? Porque lo que no te cuesta no lo valoras. Pero ¿por qué yo tengo que pagarle el sueño a mis hijos si es su sueño de ellos? Estoy escribiendo un libro y mientras escribía algo ponía, trato de darle lo que yo no tuve a mis hijos sin entender que lo que yo les quiero dar a ellos no es lo que ellos quieren hoy. No sé si me entienden. Sí, sí. O sea, mi sueño es darle lo que yo no tuve, Exacto. pero ese no es el sueño de ellos. Los hijos de los pastores no valoran que viven en una casa pastoral, con una familia pastoral. Ellos quisieran ser los hijos de otros pastores famosos o cantantes famosos, ¿verdad? Sin embargo, muchos hijos de otros hermanos de la iglesia anhelarían tener de papá al pastor de esos muchachos. Entonces, nuestros hijos deben aprender a conquistar sus sueños y a trabajar por sus sueños y a conquistar sus sueños. Tú no tienes por qué pagarle el sueño a nadie. Igual nuestros discípulos. Podemos darle el empujón, podemos darle el apoyo, pero ellos tienen que aprender a construir sus sueños, sacrificándose y esforzándose. Muchos dicen es la generación de cristal, porque hay una generación que los sobreprotege demasiado. Somos más culpables que ellos. Correcto, porque recuerda que ¿quiénes los lideran? La mano que mueve o mece la cuna es la que gobierna la tierra. ¿Quién los tiene en la cuna? Entonces necesitamos cambiar esa, no es una mentalidad de pobreza, sino una mentalidad de escasez. No puede, no es como yo, no lo va a hacer como yo, ¿no? Cuando nosotros somos buenos comunicando, predicando y decimos, oye, pero ¿por qué no dirige uno más joven? No, es que no lo va a hacer como Percy, no lo va a hacer como Alex. Eso es una mentalidad de escasez. Estamos menospreciando a la siguiente generación. Y honestamente, los TikTokers más famosos de la tierra tienen menos de 30 años. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿por qué no le damos oportunidad a esa gente, a esa generación? Debemos trabajar por ellos. Y hay veces no vemos, porque los líderes tenemos una mentalidad de escasez. Wow. Vamos a seguir hablando, bueno, mira que se nos fue rapidita la hora. Seguro no está diciendo corten. No. Oye, vamos a saludar. A ver, vamos a saludar. Mira, hay un montón, ¿no? Buenas noches, Víctor y Delfonso. ¿Cómo estás, Víctor? Dios te bendiga. Percy, Dios te bendiga. Flor Bardales, Dios le bendiga. ¿Quién más? Saúl, Dios te bendiga. ¿Quién es Saúl? Mira, Judas. No. Saúl, Dios le bendiga. Emanuel, Dios te bendiga. Qué bueno. Alex, también estuviste trabajando con profesionales, con un ministerio de profesionales también. Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Actualmente soy el director nacional. Este es un ministerio que se enfoca en desarrollar movimientos en las universidades, movimientos a través de las iglesias. Trabajamos mucho con recursos de familias y son los creadores de la película Jesús, que se ha pasado toda la vida en los canales de televisión. Actualmente estamos trabajando con 4 canales de televisión de señal abierta, donde se pasa cada año esta película, Magdalena y otros recursos que tiene la película Jesús. Actualmente se está produciendo la película Jesús en 3D y esta es la película que se ha doblado a más idiomas en la historia del mundo, más de 2.200 lenguajes. Wow. Y entonces la visión es que todo el mundo conozca a Jesús a través de esta historia, pero también actualizándonos, ¿no? Porque, por ejemplo, la que estamos haciendo en 3D, la vas a poder usar lentes esos tridimensionales y poder estar dentro de la película. Entonces, usamos los recursos digitales para llegar a las siguientes generaciones, pero también hablamos mucho de misioneros digitales, ¿verdad? Porque a donde no puede llegar un misionero físicamente, llega el internet, llega el YouTube, llega las redes sociales. Entonces esto nos va a permitir tener gente preparada para poder conectar con estas personas. Tremendo. ¿Desde cuándo estás trabajando en eso? Desde 2016. Wow. ¿Y acá en Perú lo han...? Sí, ya está constituido legalmente. Estamos trabajando. Mañana me voy a Trujillo, voy a tener un tiempo con la IEP, pero me voy a reunir con todo el equipo estudiantil de CRU Trujillo
para tener un tiempo ahí especial. Los saludos, si están viendo ahí, nos vemos. Vamos a tener un tiempo chévere, inspirando a una generación que puede llegar a su generación. Amén. Mire qué hermoso, ¿no? Todo lo que estás haciendo, ¿cómo tú lo puedes hacer que los jóvenes entiendan el punto ministerial, ¿no? Porque hoy en día los chicos no quieren entrar al ministerio, ¿no? ¿Te has dado cuenta que les cuesta creerle a Dios que Dios los puede sostener y que Dios los puede guiar a que puedan también sostener su familia, ¿no? Pero hoy, para nuestra generación, no sé si era fácil, pero éramos más de Atrevidos, creerle a Dios. Atrevidos. Y dejábamos, ¿eh? Sí, sí. Y dejábamos y nos metíamos, ¿no? Pero hoy hay una generación que le cuesta creerle a Dios y decir, bueno, voy a servirte, ¿no? O primero dicen, bueno, yo quiero que me des mi casa, o quiero que me des esto antes de. ¿Qué le puedes decir a esa generación? Yo creo que todos tenemos un llamado y un ministerio. Yo soy de la especialidad de sistemas. Sí. Y desde que entré a estudiar, usé mis estudios para servir, creando programas para la iglesia, software, aplicaciones. Siempre he usado lo que Dios me dio para servir en la iglesia. Entonces, hay mucha gente que es llamada a tiempo completo. Hay gente que es llamada para ser un tent maker, que es un ministerio también. O sea, tú puedes hacer ministerio como abogado, como doctor, como profesor, como ingeniero, ¿no es cierto? Claro. Porque tu área profesional es un campo misional. Exacto. Perú necesita la manifestación de los abogados en el Poder Judicial, que está necesitando urgentemente, a gritos, la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? El área empresarial necesita desarrollar empresarios que manifiesten integridad y capacidad. No estoy haciendo ninguna propaganda política, pero el alcalde Rafael López Aliaga, con toda la capacidad que tiene, ha podido demostrar que se puede hacer un montón de cosas sin robar. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el cristiano tiene miedo a desarrollar ministerio con la carrera y la profesión que tiene? Necesitamos creer en los pastores como tú y yo, que hemos sido llamados a tiempo completo. Pero, ¿qué hacemos con una iglesia que es tacaña para dar, para sostener? Y muchos pastores en el COVID se murieron en sus casas porque no tenían ni un seguro médico. O sea, la realidad que vivimos fue, brother, no les enseñamos a poseer la tierra, sino a sobrevivir con una mentalidad de desierto, cuando Perú ya cambió. Perú ya no es el Perú de los 90. Perú ha cambiado, tenemos una de las mejores economías de América Latina y todavía hay algunos inestables que dicen, ay, qué vergüenza me da de haber nacido en el Perú cuando están en la mejor etapa de nuestra historia, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, Dios nos llamó a todos, pero a algunos nos llamó a tiempo completo y le creemos a Dios y nos vamos a esforzar. Pero los demás, todos tenemos ministerios. Tienes que entender que la carrera, profesión, don o talento que Dios te ha dado para bendecirte, para sostenerte, pero para que a través de ti se sostenga el trabajo que muchos han sido llamados a hacer a tiempo completo. Mi familia sostiene a varios misioneros que no son de mi denominación, por una convicción de que Dios nos ha dado recursos para hacer un canal de bendición para otros. Necesitamos hablar de esto en América Latina y sobre todo en nuestro país, porque hay mucha gente que dice, qué brutos los hebreos, que en vez de irse directamente a la tierra prometida se quedaron dando vueltas en el desierto. Pero se quedaron dando vueltas en el desierto porque su mentalidad de esclavos nunca salió. De aquí, se fue con ellos hasta la tierra, quería entrar a la tierra prometida. Entonces, no puedes entrar a la tierra prometida pensando como esclavo. Tienes que cambiar. Por eso la formación, el entrenamiento, las capacitaciones, las conferencias. Perú debe de dejar ese tiempo donde queríamos que todo sea gratis, ¿no? Y cuando alguien le pone precio a la conferencia, uy, ya están lucrando, hacen escándalo porque le cobras lo mínimo para que participe en la conferencia. Pero mándalos a comer pollo, ahí no piden descuento, ni se escandalizan cuando le suben el precio. O se van a conciertos mundanos y ahí sí pagan. Sí. Son las VIP, o a jugar a la U, a la Alianza. Un saludo a los de la U y un abrazo a los de la Alianza. Ahí sí pagan. Ahí sí pagan, ¿no? Pero ¿por qué vemos dentro de la iglesia tanta escasez y pobreza, ¿no? Esperando que el pastor haga el milagro para que en Navidad todos reciban regalos. Y hay pastores que se le han creído que tienen que darle regalos a todos esos
improductivos del año para que no se ofendan y vengan al culto de Navidad, ¿no? Entonces hay que cambiar esa mentalidad de escasez. Amén. Quiero que cuentes la experiencia, lo hemos compartido detrás, pero sería bueno que le cuentes a los chicos. A veces cuando uno es joven, en nuestros tiempos invertíamos tiempo, dinero, nuestros recursos y no esperábamos nada a cambio, nada a cambio. Y lo hacíamos con todo entusiasmo y lo hacíamos con toda la energía y siempre queriendo lo mejor para el Señor, siempre, ¿no? Y a veces no creemos que eso en su momento va a ser una cosecha para nosotros, ¿no? A mí me pasó, le pasó justo a Yeclis también, y a ti también te pasó, ¿no? Te enfermaste de COVID en un momento muy difícil, ¿no? Cuéntanos un poco qué pasó con esa enfermera que en un momento fue niña y que en un momento alguien le predicó. Cuéntanos la historia. 2003, Estadio de la San Marcos, 45.000 niños. Mi rol era la producción. Me tocó hablar y predicar que para Dios no hay nada imposible. 2003, recuerda que yo había recibido la moto y estaba usando fielmente eso para la obra, para el Festival de Niños. Y muchos niños se entregaron a Cristo en el 2003. El 2010, Dios nos permitió hacer el campamento más grande de Perú, no sé si América Latina, pero de Perú sí, 5.000 adolescentes una semana en el Fuerte Hoyos. Y también fue mi responsabilidad hacer la producción junto con mi hermano Israel Munive. Y el 2019, cuando viene el COVID, y en el 20, donde casi se muere un montón de gente, muchos se quedaron sin trabajo y nosotros empezamos a recolectar comida y a compartir y a dar a la gente. Y en una de esas salidas, toda mi familia y el equipo ministerial se enferma con el COVID. Todos van al hospital y todos salen positivos, pero a todos le dicen, tranquilo, lo van a pasar en su casa, no sean problema, pero usted se queda. A mí no. Justo a ti te quedas. Y me dice, mire, justo acaba de morir una persona, hay una cama libre, la toma ahora o va a venir otro y se la va a agarrar. Y de un momento a otro me sacaron toda la ropa, me pusieron un mandil y recordé desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de volver. Me metieron a una habitación, se complicó a la semana y el doctor me dijo, vas a UCI. Entonces yo le pregunto al doctor, 2020, ¿qué soy de sistemas, entonces mi cerebro siempre probabilidades, ¿no? ¿Cuánto de probabilidad tengo para regresar? Y el doctor me dice, la verdad, me dice, es que todos los que han entrado no han salido, me dice, sí. Pero tú vas a tener la oportunidad de despedirte de tu familia. Y yo en ese momento, nadie está listo para irse, ¿no? Sí, sí. Y me prenden una cámara, veo a mi esposa, a mi hija, a mi hijo Fabricio, a mi hijo Alex, que se llama como yo, adolescentes, 13, 12 y 14 añitos, y despidiéndome, ¿no? Pero mi hijo Fabricio me dice, papá, ¿sabes? Cuando tú eres padre de familia cristiano, anhelas que tus hijos amen a Dios. Sí. Una de las etapas más difíciles es la adolescencia, ¿no? Y la juventud. Y la juventud. Y ellos estaban en la adolescencia. En mi mente es dejarlos a tan corta edad, no era justo. Pero mi hijo Fabricio me dice, papá, yo tengo fe de que tú vas a regresar a casa. Eso me quebró, se apagó la llamada, me quedé llorando. Entonces entra una enfermera para prepararme para UCI, pues me tenían que poner vías y todo eso. Me miró así, yo estaba llorando. Me dice, no llore, porque para Dios no hay nada imposible, me dice. Yo vengo de una niñez humilde y esa ha sido mi prédica toda la vida. Y cuando le escucho a otra persona decirme eso... El tema que tú predicabas. Sí, pero una situación donde ni yo lo podía creer que era posible, ¿verdad? Y nos va a pasar a todos. Nadie está preparado para irse, pero la vida es de Dios. Y escribí una nota en mi celular porque sabía que alguien lo iba a leer después. No me quiero ir, pero si tú lo has destinado así, siempre haré lo que tú me pides, porque he vivido para dibujar tu sonrisa o intentar dibujar tu sonrisa siempre. Voy a obedecer aunque yo no me quiero ir todavía. Cuando esta chica me dice, yo lo voy a preparar para UCI, pero déjeme contarle una historia. Me dice, ¿qué pasó? Soy huérfana, yo perdí a mis padres y me trajeron a Lima y me arrimaron a vivir en una casa de una familia. Y un día me llevaron en un bus a un estadio. Nunca había ido a un estadio. Y el predicador allí me dijo,
en su prédica que nada era imposible para Dios. Y en ese momento yo entregué mi vida a Cristo y decidí ser enfermera para poder curar a muchos niños que no tenían la oportunidad de ser curados. Y me dijo, toda mi adolescencia le pedí a Dios encontrar a ese predicador. Y hoy me da Dios el privilegio de decirle a ese predicador que todo es posible para que pueda creer en Dios. Y me dijo, usted es ese predicador Santo que me Dios. llevó a Cristo en el estadio. Cuando ya escuché esa historia, ya dije, bueno, ya si lo que me quiere decir que ya estoy listo para morirme, ya llévame, ¿no? Pero yo estaba llorando y cuando escuché esa historia de esa niña o esa señorita ya, enfermera, fue fuerte, fuerte, fuerte. Exacto. Y luego te conectan y plum, Claro. te duermes. Y cuando despierto, habían pasado 3 semanas. Y lo primero que hacen las enfermeras en UCI, que hacen una labor extraordinaria, porque en COVID, sin vacunas, han muerto un montón de gente. Sí, un montón. Yo no sé cómo muchos se atreven a decir cosas contra ellos, pero esos fueron nuestros héroes de guerra, Sí, de primera sí. línea. Sí, es verdad. Y la forma como es que yo veía en UCI que el doctor decía, ya se va a morir en 3 horas, ya no lo volteen. Y las enfermeras le hablaban a los y decían, Señor, por sus hijos, por su familia, luche. Y las enfermeras son chiquititas, ¿no? Sí. Y entre 3, 4 te daban vueltas. Yo veía cómo se morían varios y cómo sufrían las enfermeras, pero cómo algunos volvían a la vida, ¿no? Estar en UCI es muy doloroso porque en COVID se muere uno, se muere dos, se muere el siguiente y tú estás esperando en qué momento te toca a ti, ¿no? Pero Dios permitió que volviéramos a casa. Luego pagar la deuda del hospital y todo eso siempre fue un milagro de Dios porque para Dios no hay nada imposible. Pero una de las cosas que yo aprendí de esta historia es de que ningún esfuerzo que hacemos por compartir a Jesucristo como Señor y Salvador es en vano. Amén. A muchos pastores que se entristecen porque sus iglesias no crecen y se la pasan predicando años y la iglesia no crece, entre comillas. Pero tu prédica siempre va a caer en una buena tierra y en su tiempo va a dar fruto. Amén. Mi pastor que murió, siendo humilde, nunca se enteró de todo lo que yo terminé haciendo. Pero imagínate para ese pastor saber de que uno de sus ovejitas más traviesas terminó viajando por otras naciones, predicando, entrenando, capacitando y seguir sembrando, no solo en el Perú, sino también en América Latina para Cristo. Amén. Chicos, qué espectacular, ¿no? Hoy día nos quedó chico la hora con Alex Cotrina, pero creo yo que lo que tú has sembrado con esfuerzo y de repente lo hiciste con todo tu entusiasmo, ¿no? En su momento da fruto y ese fruto te bendice. Ese fruto va a hacer que tu vida no haya sido en vano. Y lo que hizo el Señor, ¿no? El Señor nos dijo una gran verdad, que todo lo que en un momento sembramos, eso algún día vamos a cosechar. Que lo vamos a cosechar, lo vamos a cosechar. Alex, qué hermosa reflexión para los chicos. Y bueno, en este último ya bloque del programa, ¿qué le puede decir a los líderes? Algunos líderes empezaron bien con grandes sueños, pero cuando toman posiciones se olvidan de los sueños que los llevaron ahí. Y cuando dejamos de soñar, es cuando dejamos de mirar a Jesús. Cuando un sueño es imposible de lograr, solo Dios lo hace posible. Amén. Correcto. Un sueño de tener un edificio es lindo, pero si tú piensas en cuánta plata necesitas, te vas a frustrar. Pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. A mí me ha tocado construir 1, 2, 3, 4, 5 iglesias y hay pastores que me odian por eso, porque yo lo cuento con entusiasmo. Yo tengo 40 años y no la puedo ni techar, me dicen así, porque dejaste de soñar y de creer como un niño, ¿verdad? O algunos somos directores nacionales y solo queremos estar en la oficina chateando y viendo TikTok y luego recibir los reportes. El campo, eso es lo que nos trajo a esa posición. No olvides el campo, no olvides de la gente que está trabajando, sembrando, que está dando lo mejor de su vida para Cristo, ¿no? Si tienes una buena posición y recursos, no te acomodes al recurso, sino usa el recurso para poder sembrar, porque todo lo que siembras, Retorna. y en abundancia, porque Dios no es deudor de nadie, a menos que olvides tus sueños, olvides quién te llamó y te creas dueño de la posición o del lugar donde estás sirviendo ahora. Vuelve a soñar, vuelve a creer en Dios. Dios no te trajo a solo a ese lugar y quiere darte más, ¿verdad? Cuando me tocó salir del país por primera vez, decía, wow, no puede ser, ya cumplí la gran comisión. Y después algo viene y dice, pero ¿te vas a contentar con un país? ¿Por qué no le pides a Dios las naciones?
Pero salir a las naciones no puedes salir con una mentalidad de escasez. Salir a las naciones es quién paga tu ticket, tu hospedaje, tu comida. O sea, tienes que tener finanzas. Las naciones siempre se dan un desafío financiero. Si no sigues soñando, no vas a salir pues, ni de tu distrito, ¿verdad? Pero luego que salen las naciones, ¿por qué no traspasar continentes? Ajá. África, Asia, ¿verdad? Claro. Yo solo comía pan francés en la panadería de mi casa hasta que un día aterricé en Francia y voy a una panadería y le digo, ¡dame pan francés! Y me dice el panero, todos los panes son franceses. Me dice, y luego termino en Madrid, compartiendo ahí con la gente de Madrid. Y un día me llevan a un lugar que se llama, en el África, es un país, el único país que habla español, Guinea Ecuatorial. Y con los morenos ahí de Guinea Ecuatorial, hablando español y compartiendo con los líderes. Y otro día en Israel, estudiando los pasos de Jesús por 3 semanas con mi esposa. Y yo le decía a mi esposa, esto ya está cumplido, ya me voy a morir. Y mi esposa me dice, pero Alex, debe haber algo más. No dejemos de soñar, Amén. porque para Dios no hay nada imposible. Eso fue Alex Cotrina con nosotros de Resplandece. Creo que vas a venir otra vez, hermano. Nos queda chico Resplandece. Chicos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Son las 11:12 o 13 ya. Y queremos decirte que que te sigas conectando para el próximo, no te desconectes, para el próximo Resplandece. Viene nuevamente con el Resplandece Empresarial. Está bueno también eso, así que te animamos mucho a seguir conectado en Resplandece. Dios te bendiga. ¡Chao! Resplandece. Podrás encontrar entrevistas, podcasts, concursos y mucho más. Resplandece. Auspiciado por Setup Rima. Teléfono 990-055-046. No te lo pierdas. Resplandece.